Gloria a Dios. Vamos a continuar con lo que es la segunda parte de nuestra intervención en el día de hoy, con referencia al tema que comenzamos en la primera parte titulado No ataques a tu hermano. Hicimos referencia en la primera parte al caso del predicador o pastor que al fin de cuentas viene a ser nuestro hermano, pues dijimos que todo aquel que profesa a Jesucristo como su Señor y Salvador y que espera la venida de Jesucristo y cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es nuestro hermano. Por tanto, para continuar con esta segunda intervención y siguiendo con donde nos quedamos, que estábamos hablando de no hacer tropezar a nuestro hermano y que cuando un hermano cae, el cristiano no debe ver en esa caída la ocasión para hacer leña del árbol caído. Aleluya. O es decir, echarle más leña al fuego y hacer que ese hermano, en vez de levantarse, se hunda más en su caída. Y dijimos también en la primera parte que en el primer siglo los cristianos, es decir, los discípulos, cuando iban a predicar el evangelio, iban de dos en dos para que precisamente con la idea de que cuando uno cayese, el otro lo ayudara a levantarse. Dijimos también que no importa en el país donde usted esté, si predica la sana doctrina, si predica lo que predicamos los cristianos, es decir, a Jesucristo, pues es nuestro hermano, y si cae, todo cristiano que profese como usted está en el deber de ayudarlo a levantar. Amén, gloria a Dios. De eso se trata el evangelio. Aleluya. De eso se trata la vida cristiana. Amén. El cristiano no está para condenar a nadie. El cristiano está para ayudar a restaurar al prójimo, para ayudar a levantar al hermano. Aleluya. Pero no está para emitir juicio condenatorio sobre nadie, pues el cristiano debe entender que el juicio está reservado para Jesucristo y la condena está reservada para Dios. Aleluya. El cristiano debe limitarse solamente a ayudar a levantar al caído. Amén. El Gloria cristiano a Dios. está llamado antes que nada para cubrir a su hermano. Amén, gloria a Dios. Fíjese bien, he dicho cubrir al hermano, no encubrir al hermano, que son dos cosas distintas. Encubrir sería apoyar, sería ser partícipe de lo que haga el hermano, incluso cuando éste incurre en delitos. Eso es encubrir, pero el hermano está para cubrir, no para encubrir. Y eso vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver qué nos dice el Cantar de los Cantares en el capítulo 8, versículo del 8 al 9. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana? Cuando de ella se hablare, si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tabla de cedro. Aleluya. Amén. Que el Señor bendiga estas palabras. Amén. Pues, como vemos aquí, la misma palabra en el Cantar de los Cantares, sabemos que es una recopilación de poemas muy lindo, el Cantar de los Cantares, que muchos asocian con lo que es la relación de Dios con Israel, pero en sí no dejan de ser poemas. Y este poema, quizás muchos no lo conocen en su totalidad, pero quienes han tenido el privilegio de leerlo completo, entenderían de qué se trata la historia en sí. Pues yo se la voy a relatar brevemente, pues es un poco larga, pero solo voy a relatar lo más breve posible para que puedan entender el por qué le hablo de que el cristiano está llamado
a cubrir la falta de su hermano y no a descubrir la falta de su hermano. Este poema trata de dos hermanos que estaban esperando el regreso de su hermana. Su hermana había sido raptada por un rey cuando era una niña, cuando era jovencita. Pasó el tiempo y ellos seguían recordando a su hermana con nostalgia todavía. Por eso que dicen que nuestra hermana era tan pequeña que aún no tenía ni pechos. Es decir, ellos tienen todavía el recuerdo de cuando ella era niña. El rey la raptó porque era muy hermosa y el rey se enamoró de ella. La historia continúa, pero yo me voy a detener en lo que es la reacción de estos dos hermanos. Gloria a Dios. Estos hermanos, al darse cuenta que su hermana regresaba y sabiendo la tradición del pueblo en el que ellos habitaban, pues comenzaron a preguntarse entre sí: pero nuestra hermana regresa. Claro, pero ¿qué vamos a hacer con el pueblo? ¿Qué vamos a hacer ante la ciudadanía cuando ella regrese después de tantos años de haber convivido en la casa de un rey? ¿Cómo vamos a afrontar las murmuraciones del pueblo y los comentarios de la ciudad? ¿Cómo vamos a llevar eso? Pues ellos entre sí conversando se pusieron de acuerdo y dijeron: mira, hermano, si nuestra hermana cuando regrese, si es muro, vamos a adornarla con perlas. Cuando dicen si es muro, ellos quieren decir si es señorita, si es virgen todavía. Vamos a adornarla con perlas, es decir, vamos a enaltecerla, vamos a engrandecerla por lo que hizo. Y el otro le responde: pero ¿y si es puerta? Es decir, ¿y si ya es mujer? Si ya no es más una virgen, ¿qué haremos entonces? Seremos objeto, seremos burla del pueblo, porque para los pueblos antiguos, para muchos pueblos todavía, cuando una chica sin casarse pierde la virginidad, eso es un motivo de oprobio, es una afrenta a la sociedad. Pues ellos dijeron: pues mira, si es puerta, no importa, vamos a adornarla de igual manera con tabla de cedro. Es decir, vamos a cubrir a nuestra hermana, vamos a protegerla, vamos a evitar que se hagan comentarios de ella, vamos a impedir que se mofen de ella, vamos a demostrarle al pueblo que ella es nuestra hermana y que nosotros la apoyamos y la respaldamos, que nosotros estamos a su lado. Eso es el mensaje que quiere decir el Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, versículo 8 hasta el 9. Cómo esos hermanos cubren la falta de su hermana en el caso de que ella fuera una puerta, es decir, que ya no fuera virgen. Nos da un hermoso ejemplo de cómo se cubre la falta de un hermano. Pero no nos podemos limitar quizás a ese ejemplo solamente. Si vamos al origen mismo de la vida, nos vamos hasta el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, tan pronto como pecaron, descubrieron su desnudez. Pues Dios le había dicho que si comían de ese árbol iban a tener conocimiento. Pues tan pronto ellos pecaron comiendo de ese árbol, se dieron cuenta que estaban desnudos y cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron para que Dios no lo viera desnudo. Aleluya. Cuando Dios vio que se escondían de él, le preguntó por qué se esconden. Y ellos le dijeron: porque estamos desnudos. Pues Dios, siendo Dios, en vez de recriminarlo, en vez de castigarlo por lo que hicieron, lo primero que Dios hizo fue que buscó con qué cubrirlo. Aleluya. Dios buscó con qué cubrir su desnudez. Y le dijo: tengan, tápense. Pecaron, incurrieron en el error, pero yo los voy a cubrir. Y Dios cubrió la desnudez de ellos. Aleluya. Vemos otro ejemplo bien claro con Noé.
Vimos que cuando Noé salió del arca, se embriagó, quizás producto del estrés o del tiempo que llevaba ahí en el arca. Pero la historia nos relata que lo primero que hizo fue emborracharse, de tal manera que quedó sin sentido, quedó dormido y desnudo en el suelo. Aleluya. Entró uno de sus hijos, nos relata la historia, y la historia nos dice cómo su hijo, al verlo desnudo, pues prácticamente se mofó de él, se burló de él, de su desnudez, y fue corriendo donde sus hermanos y le contó: vengan a ver al viejo desnudo. Pues uno de los hermanos, al ver que su padre estaba desnudo, entró, tomó con qué cubrirlo y entró de espalda hacia él. Entró caminando de espalda, y cuando tropezó con los pies se dio cuenta que él ya había llegado, pues sin mirar su desnudez le puso con qué cubrirlo. Y cuando Noé nos relata la historia, se despertó, dijo: pero ¿cómo es? Yo estaba desnudo cuando me acosté y ahora estoy vestido. Y su hermano le dijo lo que había sucedido. Su hermano le dijo cómo su otro hermano se había mofado de él, pero que él lo había cubierto para tapar su desnudez. Entonces nos relata la historia que Noé le repartió bendiciones a sus hijos y le dio mayor bendición a aquel que había cubierto su desnudez sin mirarla. Todo esto nos deja un trasfondo teológico muy grande. Aquí lo que nos está relatando la historia de Noé es que cuando alguien está desnudo, es decir, cuando el cristiano está en pecado, está en problema, nuestro rol, nuestro deber no es mofarnos de él, no es descubrir más su desnudez, ni denunciar su desnudez, es decir, su pecado ante el mundo. Nuestro rol es de cubrir a nuestro hermano. Y les repito, cubrirlo no es encubrirlo, cubrirlo es apoyarlo, cubrirlo es soportarlo, cubrirlo es mostrarle el camino correcto, ayudarlo a levantarlo, decirle: hermano, mire, usted ha pecado, usted cayó, pero venga, que yo estoy a su lado para levantarlo, yo estoy a su lado para ayudarlo, yo estoy a su lado para mostrarle cuál es el camino correcto para que usted se aparte de lo que usted estaba haciendo y venga por la senda correcta. Aleluya. Ese es el trabajo, eso es lo que nos relata en la historia que le he leído cuando se trata de cubrir la desnudez de los demás. Aleluya. Cuando Dios cubrió a Adán y Eva, no le estaba diciendo: yo te apoyo lo que hiciste, no. Él le dijo, claramente le dijo: comiste de ese árbol porque por eso te diste cuenta que estás desnudo. Pues así mismo el cristiano le dice, le debe decir a su hermano: has pecado, has blasfemado contra Dios, pero no te preocupes, que en Dios hay poder para perdonar. Aleluya, Y Dios, amén, en gloria a vez de Dios. castigarte, en vez de condenarte, de humillarte, Dios te va a perdonar si tú te acercas a Él y le pides perdón. Amén, gloria a Porque Dios. eso es lo que a Dios le gusta, que cuando nosotros incurrimos en un pecado o en un error, que nos acerquemos a Él con un corazón abierto, con un corazón contrito y humillado, nos acerquemos a Él y le digamos: Padre, perdóname, yo no quiero volver a hacerlo más. Y usted no puede tener la plena seguridad y la confianza de que ese Dios lo va a perdonar. Porque Dios no se glorifica en nuestros errores, en nuestro pecado. Dios se glorifica cuando nos perdona. Amén. Dios se Gloria a glorifica Dios. cuando nosotros Amén. venimos a Él Gloria a humillados y con un corazón contrito. Entonces Dios nos reviste de su perdón. Aleluya. Porque dice la palabra que en la cruz del Calvario fueron clavados todos nuestros pecados, todos. Y cuando digo todo, fueron todos. Amén. Lo que tenemos que hacer es simplemente ir donde Dios, ir de rodillas ante Él y
pedirle perdón. Entonces, cuando vemos que un hermano cae en ese error, en un pecado, y ese hermano va ante Dios y pide perdón a Dios, pues nosotros como cristianos no tenemos que seguir condenando a ese hermano. Tenemos que limitarnos a aceptar que el perdón de Dios ha llegado a ese hermano. Amén. Porque es precisamente lo que Aleluya. predicamos, es precisamente lo que enseñamos, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios levanta al caído. Pues entonces cuando tu hermano cae, cuando tu hermano peca y se humilla ante Dios y pide perdón, entonces tú tienes que aceptar que Dios ya lo ha perdonado. Amén. Y no seguir condenándolo, no seguir echándole más leñas al fuego para que la gente se siga mofando de él. Entiende que si él se humilló, Dios ya lo perdonó. Y ese es y debe ser nuestro rol, el entender que al fin de cuentas quien se reserva el derecho de condenar es Dios. Amén. Nosotros no estamos llamados a condenar, nosotros estamos llamados a restaurar y a levantar al caído. Que Dios les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo y ojalá estas palabras les sirvan de entendimiento, de reflexión. Amén. A aquellas personas que pierden su tiempo a través de las redes para condenar a aquel cristiano, ya sea pastor, evangelista o un hermano simple que incurre en un acto de pecado. Que entiendan que su rol, su tarea no es de acusarlo, sino simplemente de ayudar a levantarlo, de ayudar a aconsejarlo para que ese hermano simplemente se encamine hacia la meta, que ese hermano pueda seguir la carrera, que ese hermano pueda seguir corriendo esta carrera cristiana hasta alcanzar la meta. Ese debe ser el deber de cada uno de nosotros. Pues que el Señor le bendiga y con esto le digo una vez más que no estamos apoyando el pecado, no estamos apoyando la caída de nadie, simplemente estamos tratando de reflexionar sobre lo que debe ser el papel de un cristiano. Que Dios le bendiga más en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar una oración de despedida.